Ministerio Palabra de Vida presenta Sabiduría para el diario vivir. El Ministerio Palabra de Vida te invita a visitar sus nuevas instalaciones en el 2375 de la Sur Virginia. Somos una iglesia con programas para niños, jóvenes y la familia en general. ¿Deseas aprender más de Dios y su palabra? Visítanos en el 2375 de la Sur Virginia, al costado sur del Pollo Loco. Más información al 825-4446. Ministerio Palabra de Vida, llevando respuestas. No, ¿cuántos están de verdad listos? No, how many are really ready? Si no están listos, If you're not ready, no predico, I won't preach porque no hay necesidad de predicar si no están listos. because there's no need to preach if you're not ready. ¿Cuántos están listos? How many are ready? Levanten sus Biblias, por Lift your favor. Bibles. Este libro que se llama Biblia This book that is called the Bible contiene la palabra de Dios. contains the word of the Lord. Lo que ella dice que yo soy, What it says that I am, yo soy. I am. Lo que ella dice que yo tengo, What it says that I have, yo tengo. I have. Lo que ella dice que yo puedo, What it says that I can do, yo puedo. I can do. Dios lo dijo, God said it, yo lo creo, I believe it, y para mí es and suficiente. it's sufficient for me. Pastor se brincó un pedacito. Pastor, you jumped over a part. Yo escribí esa confesión, I wrote this confession, entonces yo tengo el derecho so I have the right de editarla of editing a mi placer. at my pleasure. Muy bien. ¿Tienen todas sus hojas? Does everyone have their sheet? Asegurémonos que todos tienen sus Let's hojas. make sure everyone has their study. Y si necesitan en inglés, And if you need in English, levanten la mano. raise your hand. si necesitan en And you need one español, in Spanish, de la misma manera. likewise. Vamos a las 4 preguntas del repaso. Let's go to the 4 review question. Pregunta número 1. Question number 1. ¿Cuáles son los 7 espíritus mencionados en Isaías 11? What are the 7 spirits mentioned in Isaiah 11? Usted no tiene que contestarlo ahorita. You don't need to answer it right now. En el mensaje vamos a escucharlo. We're going to listen to it in the study. Pregunta número 2. Question number 2. Explique fusión divina. Explain divine fusion. Explique Explain fusión divina. divine fusion. Yo no sé si alguien ha puesto el término junto antes, I don't know if anyone has ever put that term together, pero hoy en la noche but tonight voy a explicarles un concepto que yo entiendo I'm going to explain a concept that I understand como fusión divina. as divine fusion. 3. 3. ¿Bajo qué poder operó Jesús los milagros, sanidades y liberaciones? Under what power did Jesus operate the miracles, healings, and freedoms? Deliverances. Deliverances. Muy bien. Y 4. And 4. ¿Cómo resucitó Jesús de entre los muertos? How did Jesus resurrect from the dead? ¿Todos bien? Everyone good? 3 minutos para repasar. 3 minutes to review. La primera semana The first week, empezamos hablando del mundo espiritual. we started talking about the spiritual world. No sé si tenemos la gráfica ahí atrás, I'm not sure if we have the image, pero vimos una gráfica but we saw an image donde hay 3 cielos. where there's 3 heavens. El primero, The first one, el cielo en el que vivimos, the heaven that we live on, o bien la atmósfera terrestre. or the earthly atmosphere. Me voy a brincar hasta el tercer I'm cielo, going to jump to the third. y en este caso la Biblia nos dice que es donde está el trono de Dios. In this case, the word tells us it's where the throne of God is. Y en el centro And in the middle,
en el segundo cielo, in the second heaven, es donde Pablo nos dice it's where Paul tells que los us principados, that the principalities, los poderes, the powers, las the autoridades authorities, o los demonios moran. or the demons, that's where they dwell. Hablamos We spoke y tratamos de entender and we tried to understand que el mundo espiritual that the spiritual world es más real que el mundo físico. is more real than the physical. Diga conmigo, Say with me, el mundo espiritual, the spiritual or world, the spirit world, el mundo espiritual the spirit world es más real is more real que el mundo físico. than the physical. Es más, Furthermore, nosotros we provenimos del mundo del mundo come espiritual. from the spirit world. Y todo lo que es eterno And everything that is eternal proviene del mundo espiritual. comes from the spirit world. Para terminar la primera To enseñanza, finish the first teaching, vimos we saw que todo lo que vemos that everything that we see es temporal, is temporary, pero que lo que no vemos but what we do not see es eterno. is eternal. ¿Estamos acá? Are we here? La segunda semana, The second week, entonces vimos lo siguiente. we saw the following. Ralph, can I get this monitor a little bit down? Crystal's mic, please. Thank you. La segunda semana, The second week, entonces vimos esto. we saw this. Cómo el Espíritu Santo operó en el Antiguo Testamento. How the Holy Spirit operated in the Old Testament. Y vimos And we saw que el Espíritu Santo that the Holy Spirit estuvo desde el principio. was there from the beginning. El segundo verso de la Biblia The dice, second verse of the Bible says, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. and the Spirit of God hovered over the waters. Entonces, la Biblia nos acaba de So decir the Bible just told que la us Biblia que la tierra estaba desordenada. that the world was unorganized La tierra estaba desordenada y vacía. and empty. No tenía forma It had no shape y estaba vacío. and it was void. Pero dice que el Espíritu Santo estaba But it allí says that the Holy Spirit was there esperando waiting la voz de Dios for the voice of God para empezar a ordenar to start ordering or putting into order y para organizar. and organizing. Vimos cómo We saw how el Espíritu de the Dios Spirit of God le dio vida al hombre. gave life to man. Dios sopló God breathed y Dios puso su espíritu dentro del hombre. and God placed His Spirit inside of man. Vimos We saw cómo la desobediencia how disobedience causó que el espíritu de Dios se apartara del hombre. caused for the Spirit of God to depart from man. Y de ahí en adelante, And from then on, desde Adán from Adam hasta Jesús, until Jesus, nadie, no one, diga conmigo, say, nadie no one tuvo el espíritu de Dios had the Spirit of God haciendo residencia dentro de ellos. or having residence inside of them. Vimos suficientes We pasajes saw enough scriptures donde where el espíritu de the Dios, Spirit of God, a través de un símbolo, through a symbol, aceite, oil, a través del símbolo del through aceite, the symbol of oil, ungían a los they reyes, anointed the kings, los sacerdotes, the high priests, los profetas, the prophets, ¿qué otro más? which other one? Y los jueces. And the judges. Pero era un símbolo. But it was just a symbol. ¿Estamos acá? Are we here? Como iglesia, As a church, como la iglesia de Jesús, as the church of Jesus, quiero que entendamos esto. I want us to understand this. Somos los seres más privilegiados We are the most privileged beings porque durante todo el Antiguo Testamento because throughout all the Old Testament, nadie tuvo el Espíritu de Dios morando no one had the Spirit of God dwelling a la manera que lo tenemos nosotros. the way that we have Him. Yo no sé si usted quisiera darle I don't gracias know a if you Dios would like por to ello. give glory to God for that. Hoy por la noche Tonight, todavía se me hace la enseñanza más interesante, the teaching is going to get even more interesting o más bien dicho, más impactante. or more impactful Por esto. because of this. Vamos a entender We are going to understand cómo el Espíritu Santo how the Holy Spirit fue el factor influyente en la vida del Señor Jesús. was an influencing factor in the life of Jesus. Vea mi mano acá. Look at my hand here. Todos entendemos la Trinidad. We all understand the Trinity. Dios Padre, God the Father, Dios Hijo God the Son, y Dios Espíritu and Santo. God the Holy Spirit. El primero es Dios, The first is God, Dios God Padre, the Father, Dios God
Hijo the Son, y Dios, and God, Espíritu the Santo. Holy Spirit. Los tres The juntos three together forman la totalidad de Dios. form God's totality. Pero Dios Hijo But God the Son fue enviado a la tierra. was sent to earth, Y quiero que me acompañen en este momento, and I want you to follow me in this moment por favor, al libro de Filipenses, to the book of Philippians, capítulo número 2, chapter 2, versículo 5 en adelante, verse 5 and on, donde la Biblia dice lo siguiente. where the Bible says the following. Leemos y dice: We read, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Y este fue el sentir de Cristo Jesús, And this was Christ Jesus, el cual, who, siendo en forma de Dios, being in the very nature of God, siendo en being forma de Dios. in the very nature of God. Jesús era Jesus was Dios. God. Jesús era Dios. Jesus was Dice, God. no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Did not consider equality with God something to be used to his own. El siguiente verso The dice, next verse says, sino que se despojó de sí mismo. rather he made himself nothing. Diga conmigo, se despojó de sí mismo. Say he made himself nothing. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, When Jesus, the Son of God, entró a esta tierra, came into this earth, es importante entender, it's important to understand Él venía a vencer el he diablo, was coming to overcome the devil. venía a vencer la He muerte, was coming to overcome death. venía a vencer el He pecado, was coming to overcome sin. pero no podía hacerlo But he could not do it como Dios. as God. ¿Alguien está acá? Is someone here? Hubiera sido altamente ilegal que Dios lo hiciera. It would have been highly illegal for God to do it. ¿Alguien escuchó? Did somebody hear that? Hubiera sido altamente It would ilegal have been highly illegal que Dios le dijera a su hijo, for God to tell his son, entra, enter, y como la segunda persona de la divinidad, and because as the second person of the y divinity, como as la segunda persona de la the divinidad, second person of the divinity, vence al diablo. overcome the devil. ¿Me explico? Do I explain myself? Como la segunda persona de la divinidad, As the second person of the divinity, vence el pecado. overcome sin. Como la segunda persona de la As the divinidad, second person of the divinity, vence el diablo overcome the devil y el infierno. and hell. Obviamente eso no hubiera hecho nada para nosotros. Obviously, that wouldn't have done anything for us. ¿Alguien está acá? Is someone here? Porque ¿cómo entonces se nos iba a decir a nosotros, Because then how would we be told, venzan el pecado overcome sin, viviendo en un cuerpo de carne? living in a body of flesh? Pero él entró, But he entered, se despojó, he made himself nothing, se quitó la divinidad he took off his divinity y entró en un cuerpo de carne and entered into a body of flesh, siendo como nosotros. being like us. Y cuando venció el diablo, And when he overcame the devil, y cuando venció la and tentación, when he overcame temptation, y cuando venció todo lo que venció en esta and tierra, when he overcame everything that he overcame, no lo venció con poder divino. he didn't overcome it with divine power. Por favor, escuchen esto. Please hear this. Por favor, escuchen esto. Please hear this. Si quieren entender parte de la victoria de la vida cristiana, If you want to understand part of the victory of the Christian life, es esta. it's this. Lo venció He overcame a través de fundirse, fuse, through fusing con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. En el momento que Jesús entró a la tierra, In the moment that Jesus entered into the earth, Jesús hizo esto. Jesus did this. Se quitó el traje divino He took off his divine outfit y entonces dijo, and he said, me voy a agarrar, I'm going to grab a hold, me voy a apropiar I'm going to appropriate myself de la tercera persona de la of divinidad, the third person of the divinity, que es el Espíritu Santo. which is the Holy Spirit. En los próximos minutos In the next few minutes, vamos a entender we are going to de understand principio from beginning a fin, to end, desde el momento que Jesús entró from the moment that Jesus entered al momento que Jesús salió de to esta the tierra, moment that he left this earth, dependió al 100%, he depended 100%. dependió al He 100% depended 100% en el Espíritu Santo, on the Holy Spirit, lo cual hace
una gran pregunta para nosotros. which places a big question for us. Si Jesús, If Jesus, el Hijo de the Dios, Son of God, dependió depended al 100% 100% del Espíritu Santo, on the Holy la Spirit, pregunta es, the question entonces, is, ¿cuánto necesito depender yo? how much do I need to depend? ¿Alguien conmigo? Is someone with me? Empecemos viendo 3 escrituras Let's start seeing 3 scriptures que nos hablan proféticamente that speak to us prophetically acerca de Jesús. about Jesus. Isaías 11:2 Isaiah 11:2 dice de la siguiente manera. says, Isaías 11:2. Isaiah 11:2, ¿Estamos, Karina? Thank you. Dios hablando dice, God speaking says, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. the Spirit of the Lord will rest on him. Él ahí He there significa Jesús. means Jesus. Proféticamente Prophetically, se está diciendo, it's being said, sobre mi hijo, upon my son, sobre él va a reposar over him will rest el espíritu de Jehová. the Spirit of God. Se menciona 7 espíritus, 7 spirits are mentioned, pero yo quiero que lo veamos de esta but manera. I want us to see it this way. No es que son 7 espíritus It's diferentes, not that it's 7 different spirits, lo que son 7 manifestaciones but del 7 espíritu. manifestations of the ¿Alguien está Spirit. acá? Is someone here? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, The Spirit of the Lord will rest on him, espíritu de sabiduría the Spirit of wisdom y de inteligencia, and of understanding, espíritu de consejo, the Spirit of counsel espíritu de poder, and of might, espíritu de conocimiento the Spirit of knowledge y de temor de Jehová. and fear of the Lord. 7 manifestaciones 7 manifestations del Espíritu de Dios of the Spirit of God en la vida de Jesús. in the life of Jesus. Conforme avancemos vamos a entender esto mejor. As we advance, we'll understand a little bit better. Isaías 42, Isaiah 42, verso 1, verse 1, se continúa profetizando the prophecy continues y dice, and says, he aquí mi siervo, here is my servant, yo le sostendré, whom I uphold, mi escogido. my chosen one. Y hágame este favor, And do me this si favor. tiene Biblia de If papel, you have a paper Bible, subraye esto. underline this. En quien mi alma tiene contentamiento. In whom I delight. ¿A alguien le suena eso familiar? Does that sound familiar to someone? ¿A alguien le suena familiar? Does that sound familiar to someone? Guárdelo ahí. Keep it there. En quien mi alma tiene In contentamiento. whom I delight. Pero dice por qué. But it says why? Porque he puesto sobre él mi espíritu I will put my spirit on him, y traerá justicia a las and he naciones. will bring justice to the nations. La tercera The profecía third prophecy está en Isaías 61, is in Isaiah 61, verso 1 y 2, verse 1 and 2, donde entonces dice, where it says, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, the spirit of the sovereign Lord is on me, porque me ungió Jehová, because the Lord has anointed me me ha enviado a predicar buenas nuevas a los to abatidos, proclaim good news to the poor. a vendar los quebrantados, He has sent me to bind up the brokenhearted, a publicar libertad a los to cautivos proclaim freedom for the captives, y a los presos apertura de la and cárcel. release darkness for the prisoners. ¿Les suena familiar a algo? Does that sound familiar to something? ¿Sí? Yes? Todo lo que tenemos que hacer es dar tiempo. All we have to do is give time. Estas 3 profecías These 3 prophecies prácticamente practically describen, describe, oiga esto, like, listen, en su totalidad in its totality, lo que capacitó a what Jesús made Jesus able de desarrollar su ministerio. of developing his ministry. Pero una y otra vez But once and again, se repite, it is repeated. va a ser It will be por el Espíritu de Dios. through the Spirit of God. Repito, I repeat, Jesús entró a la tierra, Jesus came into the earth. se quitó el traje de Dios, He took off his God outfit. se quitó el traje divino, He took off his divine outfit. pero entonces se vistió, But then he clothed himself. se invistió, endowed, He endowed himself con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit.
Sabe de que esto es poderosísimo. You know, this is powerful. Si logramos entender If we're able to understand Jesús, Jesus, la segunda manifestación de la divinidad, the same manifestation of the divinity, dependió 100% del Espíritu depended Santo. 100% on the Holy Spirit. ¿Cuánto debo de depender yo? How much should I depend? Hagamos a un lado las profecías. Let's put aside the prophecies. Ahora hablemos del ministerio del Señor Let's Jesús. talk about the ministry of the Lord Jesus. Lucas 1:35. Luke 1:35. Lucas 1:35 Luke 1:35 ya no es profecía. is no longer a prophecy. Ya ahora el Señor Jesús va a nacer Now the Lord Jesus is going to be born, y el ángel se presenta, and the angel presents himself. le habla a He María speaks to Mary, y le dice esto: and he says this: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. the Holy Spirit will come on you. Las primeras palabras que María escuchó del ángel fueron: The first words that Mary heard from the angel el were, Espíritu Santo vendrá sobre ti. the Holy Spirit will come on you. Y le dice: And he says, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. and the power of the Most High will overshadow you. ¿Puedo pintarles una imagen Can I paint a picture for you sin que parezca demasiado gráfico? without it seeming too graphic? Y todos aquí son adultos. And we're all adults here. Yo quiero que usted imagine I want you to imagine cuando una pareja tiene la relación marital. when a couple has marital relations. Correcto. Right? Uno One se acuesta sobre el otro. lies on the other. ¿Correcto? Right? ¿Nadie se asustó? Is anyone scared? No? Ok, No? bueno. Okay. Ok, vea la terminología. Look at the terminology. El Espíritu Santo vendrá sobre ti The Holy Spirit will come on you, y el poder del and the Altísimo power of the Most High te cubrirá con su sombra. will overshadow you. ¿Alguien está acá? Is someone here? Y termina diciendo: And it finishes saying, por lo cual también el santo ser que nacerá so the Holy One to be born será llamado Hijo de will Dios. be called the Son of God. Déjeme explicar una cosa Let me interesante. explain something Porque hay interesting. ocasiones que gente dice: Because there are occasions when people say, bueno, sí, el Espíritu Santo vino sobre María. well, yes, the Holy Spirit came upon Mary, Y entonces, sí, el Espíritu Santo podríamos decir es el papá de Jesús. and we could say the Holy Spirit is the Father of Jesus. Engendró a He Jesús. conceived him, Pero María también tuvo que ver. but Mary also had a part. Déjeme explicar. Let me explain. No. No. María fue un vaso, Mary was the vessel, pero observe esto. but observe this. Científicamente, Scientifically, médicamente, medically, está comprobado lo siguiente. the following is proven. El feto The fetus en el vientre de la madre in the womb of the mother, obviamente se comunican por el cordón umbilical. it communicates through the umbilical cord. Pero hay algo mágico en But eso. there's something magical in this. El feto recibe alimento The fetus receives nourishment por un lado, llamémosle por un lado del cordón, through one way of the umbilical y cord, por el otro and through the other, desecha, it releases, como cuando defeca, like when it defecates. ¿correcto? Right? Pero la sangre de la madre But the blood of the mother jamás never se mezcla con la del niño. mixes with the child's. Jesús fue Jesus was 100% 100% hijo de Dios. Son of God. Dios lo que necesitaba era un cuerpo What God needed was a body en el cual depositar a su hijo in which to deposit his son y que entrara a esta tierra and to enter this earth como cualquiera de nosotros. as any of us. Para Dios poder decir For God to be able to say, en un cuerpo como el de in a ustedes, body like yours, sujetos al Espíritu Santo, subject to the Holy Spirit, se puede vencer el pecado, sin can be overcome, se puede vencer el diablo, the devil can be se overcome, puede vencer todo lo que Jesús vino a vencer. everything that Jesus No overcame, sé si we alguien can pudiera darle overcome. gloria a Dios. I don't know if anyone can give glory to God. El nacimiento del Señor The Jesús birth of the Lord Jesus fue 100% dependiente de la manifestación del Espíritu was Santo. 100% dependent on the manifestation of the Holy Spirit. ¿Estamos ahí? Are we there? Mateo 3, Matthew 3, verso 16. verse 16.
El Ministerio Palabra de Vida te invita a visitar sus nuevas instalaciones en el 2375 de la Sur Virginia. Somos una iglesia con programas para niños, jóvenes y la familia en general. ¿Deseas aprender más de Dios y su palabra? Visítanos en el 2375 de la Sur Virginia, al costado sur del Pollo Loco. Más información al 825-4446. Ministerio Palabra de Vida, llevando respuestas. Esta ha sido una presentación de los Ministerios Palabra de Vida. Bendiciones.